Palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, mi Rey. Padre, gracias, Señor, por congregarnos, Señor, a través de estos medios, mi Rey. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú tomando el control de absolutamente todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, sé tú, Señor amado, quitando, Señor amado, toda cosa que se quiera colocar en contra, Padre Santo, divino y precioso Rey. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, toma control, Señor, y limpia los aires, y que seas tú, Señor amado, hablando tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Padre Santo. Seas tú quitando toda sabiduría humana, Padre Santo, y que se hable tu palabra, mi Rey. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el mensaje que tenemos para esta noche se llama Con una visión clara. Y para esto vámonos a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 17. Yo lo tengo acá en Nueva Traducción Viviente y entonces voy a proceder a leerlo. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les contó el rey, para mandar los soldados a capturar. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas y caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Aquí podemos ver una de las escenas muy famosas de la Biblia, donde Aram, que era un enemigo de Israel, pues quería conspirar en contra de Israel, quería conquistarlo. Pero cada vez que el rey planificaba algún tipo de ataque en contra de Israel, el profeta Eliseo, y recordemos que en esa época el profeta o los profetas de Dios tenían un peso bastante alto en medio del gobierno. De hecho, antes de que Israel tuviera reyes de carne y hueso, era una teocracia, es decir, Dios gobernaba directamente su pueblo a través de sus profetas. Ya después fue que el pueblo mismo quiso tener un rey de carne y hueso, como todos los demás, que quisieron entrar en la onda, en la moda de los otros pueblos diferentes, y bueno, tuvieron rey de carne y hueso. Pero la mayoría de los que eran buenos gobernantes se apoyaban mucho en el consejo de los profetas. Y en el caso de Eliseo, este era un hombre de Dios. De hecho, dice la Biblia que era un hombre de Dios. Y tan cercana la comunicación
que tenía Eliseo con el Señor, con el Padre Celestial, que aún las cosas más íntimas que el rey de Aram pensaba en su alcoba, ya el Señor se las revelaba a Eliseo, y obviamente las estrategias de batalla. Entonces, obviamente, el rey de Aram lo primero que pensó es, aquí alguien me está traicionando, alguien, tengo un espía dentro de mis hombres que le está revelando todo Israel, que cada vez que quiero atacarlos, que tengo un plan bien armadito, ellos vienen y ya saben en dónde estamos nosotros. Entonces, de esa manera, la comunión que existía entre el Señor y Eliseo, comunión porque se ponía Eliseo de acuerdo con el Señor, y tan fluida la comunicación porque el Señor le revelaba los planes de los enemigos, que él podía ver todo esto. Pero esto no siempre fue así. Y ahora vamos a ver los orígenes de Eliseo y cómo es que él pudo tener una visión tan clara. Y él tuvo que tomar decisiones radicales para poder realmente entrar en esa comunión con Dios y en esa comunicación cercana. A continuación vamos a ver 3 aspectos característicos de tener una clara visión. Y entrando rápidamente en materia, nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 16. Primera de Reyes 19, del 15 al 16. Voy a tratar de ver si se les puedo compartir aquí. Listo, me avisan si pueden ver así, ya me di cuenta, ya podemos ver todo el pasaje. Dice la palabra. Entonces el Señor le dijo, hacemos un paréntesis, aquí el Señor le estaba hablando al profeta Elías, que fue el predecesor de Eliseo. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta. Imagínense, nada más y nada menos. Vamos a saltarnos un momentico aquí, del 19 al 21. Dice así, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de algo, y es que el Señor le hizo el llamado a Eliseo, hizo ese llamado, y lo hizo a través de Elías. Es decir, y el primer llamado que el Señor le hace a Eliseo a través de Elías es que fuera su ayudante. Es decir, Elías no fue un gran profeta de Dios de la noche a la mañana. Él estuvo un tiempo como ese ayudante, ese aprendiz, podemos llamarlo así, como el aprendiz del profeta Elías. Es como hoy en día en muchas empresas. Cuando uno empieza un trabajo, en muchas empresas le colocan a alguien al lado, a alguien de experiencia, como para ir aprendiendo cómo es el funcionamiento y tal, y ya después lo sueltan. Sí, también el Señor estaba haciendo con Eliseo. Le puso al profeta Elías y le reveló de manera directa al profeta Elías que era un varón de Dios. El profeta Elías, entre las cosas que hizo, era que oraba y caía fuego del cielo. Así era el poder de Dios que se manifestaba a través del profeta Elías. Y, y mira la responsabilidad que tenía Eliseo. Él tenía la responsabilidad de reemplazar al profeta Elías. Y el Señor le dio este mandato a Elías para ungir a Eliseo. Y Elías fue hasta un poco más creativo porque lo que hizo fue que le echó el manto encima.
Obviamente, ahí le estaba diciendo a Eliseo, tú vas a ser mi reemplazo. Pero aquí lo que me llama la atención es, ¿cuál era la ocupación que tenía Elías hasta el momento antes de ser llamado? Era un agricultor que estaba arando la tierra. ¿Qué se usaba en esos momentos para arar la tierra? Un par de bueyes que jalaban el arado. Y la respuesta de Eliseo fue inmediata. Él entendió su llamado. Él empezó a tener una visión clara. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver aquí es que para tener una visión clara, debemos atender el llamado y adaptarnos a ese nuevo rol. Eliseo entendió que él iba a ser el profeta de Dios, que él iba a reemplazar al profeta Elías. Y la forma de adaptarse a ese nuevo rol fue sacrificando los bueyes y la madera del arado, la misma madera de ese arado, la utilizó para asar la carne de los bueyes y la repartió entre el pueblo. Es decir, él dijo, si ya yo voy a ser el profeta de Dios, yo no necesito de mis herramientas de mi ocupación actual. Es decir, la tenía tan clara que él dijo, voy a eliminar cualquier instrumento, cualquier cosa que me haga de pronto retroceder. Ya no había vuelta atrás, ya se estaba deshaciendo de sus herramientas. Y muchas veces el Señor nos hace un llamado y es fácil cuando nosotros nos deshacemos de cosas que son obstáculos, de cosas malas que son obstáculos. Pero muchas veces hay cosas que son buenas porque la pareja de bueyes y el arado pues era algo bueno, era un instrumento de trabajo. Pero muchas veces el Señor nos dice, bueno, ya tu temporada en esta asignación, en este rol terminó. Suéltala porque tengo algo mejor para ti. Y eso fue lo que el profeta Eliseo entendió, que él para asumir ese nuevo rol, para adaptarse rápidamente, él tenía que soltar realmente todo lo que tenía que ver con ese anterior rol. Él aquí está diciendo implícitamente al Señor, Señor, acepto tu llamado, voy a ser ahora el ayudante del profeta Elías, así que me voy a olvidar de todo lo que tiene que ver con mi rol anterior. Es decir, ni un paso atrás. Entonces, Eliseo la tenía tan clara que él después comprendió que realmente iba a ser ese reemplazo para Elías. Y tanto fue así que, y recordamos, y los que no saben, vamos, se den por enterados hoy, el profeta Elías fue de las pocas personas que no tuvo una muerte natural, sino que el Señor lo arrebató, se lo llevó. Y ya el Señor le había revelado esto a Elías y Elías lo sabía. Pero saben una cosa, que ya para este tiempo, ya Eliseo ya también tenía revelación de parte de Dios. Ya el tiempo de preparación había acabado, ya era hora de que lo soltaran solito. Y Elías durante 3 veces le dijo, mira, ya si quieres quédate aquí, de aquí para adelante yo sigo solo. Y Eliseo decía, no, yo me quedo contigo. Pero vamos a ver cómo aparece este interesante pasaje en las Escrituras. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Voy a intentar otra vez compartirlo para que todos lo podamos leer. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Un segundo. Comparto pantalla. Ahí está cargando, listo. Ahí lo tenemos. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo?
Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digas nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y golpeó el agua. El río se dividió en dos, ambos cruzaron sobre la tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado a tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, vio los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído, cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Entonces, aquí vemos que Eliseo la tenía clara. Él sabía que él era el sucesor de Elías y eso fue lo que le pidió. Es más, él quería estar, él sabía que Elías iba a ser arrebatado y él quería estar allí en ese momento. Y Elías le puso una señal, bueno, si tú me ves cuando me arrebatan, entonces tú vas a recibir esa petición, y la petición era clara, era el sucesor y una doble porción de. Y los invito a que lean después de ese pasaje todo lo que el Señor hizo a través de Eliseo. De hecho, ya el primer milagro lo había hecho, que era abrir el Jordán de la misma manera como el Señor lo había hecho a través del profeta Elías. Entonces, para tener una clara visión, debemos adaptarnos a ese nuevo rol. Miren, el Señor le había dicho a Elías que ungiera a Eliseo. Es decir, cuando el Señor enviaba a ungir a alguien, era porque tenía un llamado especial. Y hay muchas personas en la Biblia, personajes que fueron ungidos, que fueron llamados por el Señor, aún desde antes de nacer, como por ejemplo Sansón. Pero miren qué diferente fue la vida de Sansón en comparación con Eliseo. O Saúl, que también fue ungido para ser el primer rey de Israel. Pero qué diferente terminó la vida de Saúl en comparación con Eliseo. Mientras Saúl era un hombre que pensaba en el qué dirán o le daba prioridad a sus propios deseos que a la voluntad de Dios, Eliseo fue un hombre que se olvidó, se negó a sí mismo y se dedicó su vida al servicio al Señor, al seguir la voluntad de Dios y sus propósitos. Y así como el Señor tuvo un llamado con Eliseo, el Señor también tiene un llamado con nosotros. Y está de parte de nosotros aceptar ese llamado y tomar las decisiones radicales, así como las que tomó Eliseo, para realmente quitar de nuestras vidas aquellas cosas que pueden estar estorbando el que tomemos posesión de ese llamado. El segundo aspecto que vamos a ver en esta noche es, cuando nuestra visión es clara, entonces seremos usados por Dios para que otros también vean. Si regresamos a nuestro pasaje principal, en donde el ejército arameo, es que el ejército arameo ni siquiera fue a conquistar a Israel, fue a capturar a Eliseo. O sea, yo me imagino el susto del ayudante del aprendiz, del discípulo de Eliseo. Imagínense un ejército, o sea que, imagínense, ustedes viven en la casa donde estén ustedes viviendo, o el apartamento, lo que sea, y que ustedes salen en la mañana y encuentran eso rodeado de escuadrones. Y el ayudante sabía que a qué iban ese escuadrón. Pero Eliseo, que tenía una comunión con el Señor tan profunda, él veía esos carros de fuego y esos caballos que estaban rodeando al ejército arameo. Es decir,
El ejército arameo lo estaba rodeando, Eliseo y a su ayudante, pero a la vez ese ejército arameo estaba siendo rodeado por el ejército celestial. Eliseo estaba tranquilo, que me van a hacer a mí aquí algo, imagínate, carros de fuego. Pero el ayudante no podía ver eso. Cuando nosotros tenemos una visión clara, podemos ser usados por el Señor para que podamos que otras personas también vean. Y enseguida Eliseo clamó al Señor para abrir los ojos de este ayudante y él pudo ver también los caballos de fuego y el ejército celestial. Miren, en la época de Jesús, cuando estaban los fariseos, los fariseos eran hombres que sabían mucho de la ley, pero habían perdido la comunión con el Señor y eran espiritualmente, eran ciegos. Tenían un conocimiento meramente intelectual de la palabra, pero no tenían un fluir en el espíritu, no tenían una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Tanto era así que ellos se inventaron leyes humanas que estaban sobrepuestas sobre la verdadera ley de Dios y sobre las escrituras. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo precisamente dice de que los ciegos, cuando guían a otros ciegos, ambos caen en el mismo hueco. Es decir, cuando una persona no tiene una claridad bajo la voluntad de Dios, va a terminar enredada en los mismos problemas y en los mismos pecados que otra persona. En cambio, cuando tenemos esa comunión con el Señor, de aquellas cosas que recibimos del Señor, de aquellas riquezas espirituales, de eso es lo que vamos a dar a otras personas. De esa llenura que tenemos del Señor es que vamos a dar a los demás. Y recuerdo ese pasaje de Hechos en el capítulo 3, en el versículo 6, cuando el apóstol Pedro iba entrando al templo y había un paralítico que era también a la vez un mendigo, porque no podía valerse por sí mismo y pedía dinero. Y Pedro pues nunca fue un hombre pudiente ni con dinero. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mas Pedro no tenía dinero, pero tenía un poder y una unción de parte de Dios que ni todo el oro del mundo lo puede pagar o lo puede comprar. Le dio de lo que tenía. Así que si nosotros tenemos esa unción del Señor y tenemos que pedirlo a diario, esa unción sobrenatural de Dios y ese entendimiento de las escrituras, entonces de eso nosotros le vamos a dar a los demás. De esa claridad le vamos a dar a otros. De esa unción le vamos a dar a otros. Aún milagros podemos hacer en el nombre de Jesucristo, pidiéndosela directamente al Padre al tener esa comunión con Él. Entonces, cuando nuestra visión es clara, nosotros también vamos a ser usados por Dios para que la visión, los ojos de otros también sean abiertos. Y el tercer y último punto que vamos a ver hoy es que cuando nuestra visión es clara, actuaremos conforme a las estrategias de Dios. Y esto lo vamos a ver en Segunda de Reyes, ahí mismo, el mismo pasaje que estamos viendo, capítulo 6, pero y ahora el resto del pasaje, del 18 al 23. Segunda de Reyes, si se los comparto aquí también, 6 del 18 al 23. Y rápidamente. Entonces, a ver, está cargando ya. Entonces, esta es la continuación del pasaje. Habíamos quedado de que el Señor le abrió los ojos al ayudante del profeta Eliseo, pues a través de la mano de Eliseo. Después mira lo que dice la palabra. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que busca. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor le abrió los ojos
y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber. Mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Entonces, cuando nuestra visión es clara, actuaremos conforme a las estrategias de Dios. Este proceder de Eliseo muestra que era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver un paralelo muy interesante que hay entre esta estrategia que el Señor le entregó a Eliseo de cómo tratar con el ejército arameo y cómo el Señor hace con nosotros cuando nosotros no le conocemos y después que le conocemos y le aceptamos. Cuando ellos estaban, es decir, el ejército arameo, rodeando a Eliseo y a su ayudante, recordemos que en las montañas estaba el ejército celestial. Militarmente hablando y estratégicamente hablando, era una posición ventajosa cuando los ejércitos están en una parte más alta, porque de ahí tienen toda la visión para ver en dónde está su contrincante y ahí lo pueden atacar y emboscar. Pero fíjense lo que hace Eliseo. Ya cuando los arameos iban a apresar a Eliseo, Eliseo lo que pudo haber pedido es: Señor, arrásalo. No, él le dijo: Señor, dale una ceguera. Y el Señor inmediatamente concedió la petición y ellos quedaron ciegos. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Les dice: hey, ustedes van por el camino que no es, ven y vamos. Y los llevó hacia Samaria. Recordemos que en este momento histórico ya Israel había sido dividido en dos reinos. El reino del norte, que era Israel, que eran las 10 tribus, cuya capital era Samaria, y las dos tribus restantes, que eran Benjamín y Judá, que era el reino del sur, era Judá, cuya capital era Jerusalén. Por eso ahí dice que fueron a Samaria. Y ellos, pues, confiados en esa voz que les decía: métanse por aquí, cojan por allá, ¿verdad? Y ahí después Eliseo abre los ojos y, oh, sorpresa para todo el ejército arameo, estaban en la mitad de Samaria. Obviamente, Samaria era una ciudad que tenía su propio ejército y obviamente ahora ellos estaban rodeados, pero en este momento hay una diferencia. Cuando el ejército celestial estaba rodeando a los arameos, ellos no veían ese ejército celestial, pero ahora sí podían ver al ejército de Israel. Y el susto tuvo que haber sido grande, porque ellos, al quedar con esa ceguera temporal, ellos dejaron de confiar en su sentido de la vista para confiar en quien los estaba guiando. Y ya se abren sus ojos y ven este tremendo enfrentamiento. Entonces, vamos a hacer un paralelo con nuestra vida en el Señor. Cuando nosotros no conocíamos al Señor espiritualmente, estábamos ciegos. Miren que este ejército celestial estaba en un plano espiritual. Tenías que verlo con ojos espirituales y obviamente ellos no lo veían. Así estamos también nosotros cuando no conocemos al Señor. Espiritualmente hablando, no vemos absolutamente nada, no tenemos comprensión de nada. ¿Y qué es el que nos abre los ojos? ¿O que nos da el entendimiento? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el que nos da la guía? El Espíritu Santo de Dios. Y aquí podemos ver que Eliseo era un tipo del Espíritu Santo de Dios. Obviamente era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y así como el Espíritu Santo estaba dándole ese poder a Eliseo para que guiara al ejército arameo, así también el Espíritu Santo nos va guiando y va formando el carácter de Jesucristo en nosotros. Listo. Después los ojos de estos hombres fueron abiertos y ahí sí vieron el peligro que enfrentaban. Bueno, el Espíritu Santo de Dios nos revela el peligro en que nosotros vivimos cuando tenemos una vida sin Él. Antes pertenecíamos a otro bando, como el bando al que pertenecía al ejército arameo. Y Él nos hace ver las consecuencias del pecado que nos lleva a la muerte, a un peligro inminente, a una vida eterna
de condenación. Eso es lo que hace el Señor cuando nos abre los ojos, nos da esa conciencia de pecado para realmente no volver atrás. Y después que dice la Biblia que sucede con este ejército arameo, el rey de Israel de una le dijo a Eliseo, hey, qué padre, ¿qué? Los matamos. Y Eliseo dijo, no, dio una respuesta inesperada. Así como esas respuestas inesperadas y tan sabias y tan contundentes y tan apropiadas que daba el Señor Jesucristo cuando intentaban tentarlo. Y me acuerdo de ese pasaje de la mujer adúltera, cuando le dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esta mujer? Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él mostró misericordia con esta mujer y la libró de una muerte horrenda. Así también el Señor, o mejor dicho, Eliseo, guiado por el Señor, evitó una muerte horrenda y mostró su misericordia para con el ejército arameo. Y así como ellos fueron alimentados, así también el Señor tiene misericordia de nosotros y nos alimenta. ¿Y cuál fue la reacción del ejército arameo? Dice de que ellos no volvieron a hacerlo más, no se pusieron otra vez esos saqueadores a hacerles frente. Y me hace recordar ese pasaje de la mujer adúltera, el mismo que estaba haciendo referencia. Cuando Jesús la libra de esa muerte horrenda, le dicen, bueno, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella me dijo, no, no hay ninguno. Bueno, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Y eso fue lo que pasó con este ejército arameo. Fue libre y no regresó nuevamente a confrontar al profeta Eliseo, a ir a tratar de arrestar al profeta de Dios, al hombre de Dios. Entonces, miren, cuando tenemos una visión clara, o tenemos una visión clara de parte de Dios, miren cómo seguimos sus estrategias. Y me encantó este pedazo de la palabra porque muestra la unidad en el espíritu que tiene la palabra de Dios. Cómo este pasaje apunta hacia Jesucristo. Y así debe ser nuestra vida. Y por eso es importante tener también esa comunión con el Señor y con su palabra, porque su palabra finalmente nos apunta a Jesucristo. Y siempre el mensaje de Dios, siempre al final va a apuntar a su Hijo Jesucristo. Ya para concluir, debemos autoexaminarnos junto con el Señor y pensar cuáles son aquellas cosas que podemos deshacernos que nos están impidiendo tener una clara visión de parte de Dios. ¿Qué es lo que está tapando o que nos está dando algún tipo de ceguera espiritual? Miren, no hay algo más satisfactorio para nosotros como seres humanos de entender el propósito por el cual hemos venido, porque así como Eliseo tuvo un propósito, Elías, el rey David, Juan el Bautista, y aquí podemos hablar de muchísimos personajes, ellos entendieron su propósito, que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Así también el Señor tiene propósitos con nosotros, un propósito diferente para cada uno de nosotros. No hay algo más satisfactorio que entender ese propósito e invertir el tiempo, los esfuerzos, los recursos que el Señor nos da para ir tras ese propósito. Y es que el Señor, en todo momento, Él está permitiendo la formación de su carácter a través de su Santo Espíritu para hacernos crecer y madurar en pro de seguir ese propósito. Y es que esto es el momento propicio para entrar en un nuevo tiempo con el Señor, para renunciar en el nombre de Jesús a toda ceguera espiritual, para tener una claridad con Él. Porque es que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y el Señor, en pro de conseguir ese propósito, Él quita todo lo que tiene que quitar, porque su palabra escrito está. Y de hecho ahorita estábamos orando conforme a esa palabra que Él dice, que su Santo Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y así nos prepara. Y no solo nos prepara, sino que nos equipa, porque escrito está que el Espíritu Santo de Dios reparte dones
tal como Él quiere. Entonces, este es el mensaje que el Señor ha traído para nosotros en esta noche. Vamos a orar conforme a esta palabra que Él nos ha regalado. Entonces, vamos a disponernos todos en oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, mi Rey, porque tú hoy nuevamente nos alientas a entrar en comunión contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú quebrantando toda ceguera espiritual que pueda haber en nuestras vidas o en cualquier área de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a entrar en una nueva temporada, Señor, donde haya una unción sobrenatural sobre nosotros, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú confirmando el llamado y la asignación que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, se rompen los velos, Señor, y toda ceguera, Señor, que no nos quiera dejar, Señor amado, permitir ver, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros. Padre, ayúdanos a ser, Señor amado, llamados por ti, instrumentos tuyos, Señor amado, para que en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, bendito y poderoso Rey, nosotros podamos adaptarnos a esos nuevos roles que tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, para tener esa visión clara y darle claridad a otros, Señor. Levantar a gente, Señor amado, de todo pecado y levantarlos a una nueva transformación en ti, Señor. Padre, y ayúdanos a tener esa claridad para que nosotros podamos movernos conforme a tus estrategias, bendito y poderoso Señor. Padre, que desde esta misma noche, Señor, nosotros podamos caminar, Señor, una vida, Señor, que continuemos y prosigamos a seguir caminando conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, entregamos, Señor, la vida, Señor, de todos los que estamos aquí, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos hoy, Señor, por la vida de Laura, por la vida de Wilkinson, de Lina, Señor amado, Padre Santo, de Victoria, Señor amado, de Jorgito, Padre Santo, Padre, de Armando, de Claudia, Señor, de Pamela, de Vale, Señor, por la vida de Adriana y de sus hijos, Señor, por la vida del Señor Armando, su esposa y sus hijos, Señor, por la vida de Carlitos y su familia, Señor, por la vida de Charles, Padre Santo, y su familia, de Elisa y su familia, Señor, de José, de Liliana, Padre Santo, y sus hijos, bendito y precioso Señor, por la vida de José Ramírez, Padre Santo, de Leti, de Armando y de todos sus hijos, de Liz, de Enoch, Padre Santo, y de sus hijos, de Luz Elena, Padre Santo, y David, Señor, de Padre Santo, de Conchi, Señor, de María Eugenia, de Melba, de Mónica, Señor Clickman y su mamá, Padre Santo, y también de mi familia y de todos, Señor amado, Padre, de nuestros pastores, Diego y Mónica y sus hijos, Padre Santo, Señor, y de toda, Señor amado, nuestra familia y toda nuestra congregación, Padre Santo, que tú desciendes, Padre Santo, Señor, y renuevas, Padre Santo, esa unción y esos votos, Señor amado, así como las parejas, Señor, renuevan sus votos de matrimonio, así, Señor, hoy nosotros renovamos, Señor, nuestro llamado y nuestro compromiso contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú hoy, Padre Santo, Señor, así como el profeta Eliseo, Señor, hizo una hoguera, Señor, y quemó, Padre Santo, el arado, Señor, y con eso asó la carne y se deshizo de eso, Señor, de una manera correcta para atender a tu llamado. Así, Señor, nosotros hoy nos deshacemos de aquellas cosas que sean, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, impedimento para tomar, Señor amado, ese nuevo rol y para tener esa visión clara tuya. Padre, gracias, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, familia, que el Señor les bendiga. De parte de toda nuestra congregación, les deseamos un feliz año nuevo 2023 y que la paz, el gozo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, repose en nuestros corazones. Que Dios les bendiga y hasta el nuevo año. Adiós. Muchas gracias, Jairo. Nuevo. Gracias, Jairito, por ese buen mensaje, esa palabra hermosa de recordarnos que Dios tiene una visión también para nosotros, ¿cierto? Dios tiene planes y propósitos para nosotros y debemos también, pues, irnos a esos planes que Dios tiene. Gracias, Jairo, por recordarnos eso y bueno, como dijo Jairo, feliz 2023, lleno de la bendición del Señor,
que sea un tiempo en que este nuevo año tengamos metas espirituales claras que nos lleven a cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Este 2023 haya más intimidad con Dios, más unión con Dios, que podamos practicar más las disciplinas espirituales y como familia, pues, unirnos más, ¿cierto? Somos un solo cuerpo y debemos como un solo cuerpo pues estar unidos. Entonces, que Dios los bendiga, que tengan un excelente 2023, que pasemos buen 31 de diciembre con nuestras familias y que Dios nos guarde y nos proteja en este nuevo año de vida. Nos vemos el 8 de enero, servicio presencial, domingo 8 de enero, 10 de la mañana. Y bueno, nuevamente, pues buenas noches y feliz 2023 para todos. Muchas gracias, Willy. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, Leti. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Feliz